Colombia ocupa el primer puesto en el ranking de corrupción en el mundo. La deshonrosa designación la hizo la revista US News que circula en Estados Unidos. El impreso reveló este resultado después de entrevistar a cerca de 20.000 personas en el mundo. Y es que según la Contraloría, este panorama de corrupción ocurre. Ahora bien, a continuación explicaremos la moral. Simplificadamente, son las reglas y valores que regulan lo que está bien y lo que no. Esta está ligada a la sociedad. Quiere decir que es inherente del ser humano y se presenta en todas las culturas. Es parte de un fenómeno cultural, están presentes en todas las culturas y no se suele cuestionar. Podría existir sin la ética, y es el objeto de reflexión de la ética. Ahora tenemos la ética. La ética se realiza desde los juicios y los códigos con los que se definen qué está bien y qué está mal. Esta se practica desde la reflexión propia. Se puede definir como el estudio de la moral. Es una disciplina filosófica. Se han intentado inventar varias teorías que lo alberguen todo de la ética. Sin la moral no existiría la ética. La RAE lo define como la disciplina que aplica los principios éticos a las técnicas biomédicas en proceso de desarrollo para salvaguardar la dignidad de la persona y la identidad personal. Cordial saludo. Con el fin de dar respuesta a los interrogantes que me hacen algunos de ustedes en el sentido de conocer la bioética, mantener la bioética y cómo practico la bioética. A continuación daré las respuestas con respecto a esto, dando como referencia mi punto de vista, más no significa que deba ser así o que tiene que ser así. Sin embargo, es como yo lo realizo y como yo lo percibo en mi diario vivir. ¿Qué es para mí la bioética? Pues para mí la bioética es el interactuar, el conocer, el mantener una relación constante y armoniosa con la naturaleza, con todos los seres que existen, principalmente en el entorno en el que me rodea. Desde mi carrera, desde mi profesión, pues yo siempre he visto como el ayudar a mantener, a conservar y preservar los elementos que existen en la naturaleza, en los lugares donde yo vivo. Cada vez que voy a un lugar o visito un lugar, procuro hacer la menor intervención en eso. Entonces, considero que eso es la bioética. Y también son las relaciones que hay con todos los aspectos, con las demás personas, con los demás seres, con los demás individuos que se encuentran a nuestro alrededor. Con eso doy una explicación de qué es la bioética para mí, y es el tener también un aspecto que nos permita poder interactuar con los diferentes entes, tanto gubernamentales como las personas que toman las decisiones, para ser partícipes y poder contribuir en la conservación de los elementos de la naturaleza. ¿Quiénes deben enseñar la bioética? Yo creo que la bioética la deben enseñar personas que estén constantemente actualizándose, practicando, conociendo, viviendo, interviniendo en los procesos de conocer y verificar todas estas políticas en relación con el entorno y en relación con el mantenimiento de la vida a nuestro alrededor. Pueden ser sociólogos, pueden ser los mismos biólogos, tenemos esa potestad de enseñar la bioética desde el punto de vista natural, por decirlo de cierta manera.
¿Cómo pongo yo en práctica la bioética? Pues siempre, como lo mencionaba al inicio, de tener una buena relación y reconocer a los seres que existen junto a mí como elementos que son importantes en el día a día. Todo ser tiene su derecho a vivir, todo individuo, todo animal, toda planta, todo hongo, hasta los mismos microorganismos tienen el derecho de poder vivir y poder mantener, poder reproducirse, y pues uno como ser humano, como hombre, tiene la posibilidad de ayudar a conservar y mantener día a día este tipo de organismos. Asimismo, pues uno conocer también las interrelaciones con otros individuos y ser veedores de que no se haga daño a los ecosistemas, a la naturaleza, al agua, a los elementos que utilizo a diario en en mi propio sustento. ¿En qué casos no se conoce que haya una práctica de la bioética? Desafortunadamente, en algunas profesiones creo que hace falta como inculcar con más, como más constancias, decirles que la bioética es importante. Para eso se debe mantener una relación con la naturaleza, por ejemplo, cuando se construye una vía, cuando se utilizan agroquímicos, cuando se utilizan otros elementos que pueden hacer daño a los que ya están ahí. Por ejemplo, traer plantas invasoras de otro lugar, traer animales que hagan daño a la fauna silvestre. Ahí creo que es donde está haciendo falta un poco tener ese conocimiento de la bioética. ¿Cómo es el desarrollo científico de la bioética? Pues desafortunadamente en esta temática es muy poco lo que se tiene científicamente. Sin embargo, hay profesionales que siempre lo están practicando, siempre lo están desarrollando. Desde el punto de vista de la biología, que es la carrera en la que me desempeño, pues uno siempre inculca en el enseñar, en el conocer, en el mantener y hacer lo mejor posible para ayudar a conservar la naturaleza. Y la bioética sí es indispensable en la ciencia, ya que esta nos permite pues que las personas actúen en la toma de decisiones, que las personas tengan cómo reconocer, cómo mantener la naturaleza, cómo ayudar a que la gente conozca y también pues ayude en su entorno y en sus lugares donde viven, mantener adecuadamente el espacio para poder siempre conocer y ayudar a conservar los elementos de la naturaleza. Sí, muchas de las veces se utilizan animales en la experimentación, por ejemplo, en la fabricación de cosméticos, en la misma prueba de vacunas, en la misma fabricación de otros procesos que pueden estarle haciendo daño a especies. Entonces, ahí es donde uno observa que el avance científico puede ir en contra de la bioética. Sin embargo, considero yo que muchas de las universidades, que muchos de las industrias, empresas tienen que tener un comité de bioética para poder ayudar a llevar cada aspecto, a conocer la naturaleza y a conocer cada organismo propio y evitar el uso inadecuado solo por un bien económico y por un bien capitalista en el que estamos sumergidos. Desafortunadamente estamos en un momento donde somos muy consumistas de todo y no estamos haciendo como una retribución a la naturaleza para ayudarla a mantener. Cuando me preguntan que si la bioética solo debe aplicar a personas que se encuentran directamente relacionadas con la ciencia, no necesariamente. La bioética debe ir relacionada a todas las personas, a todos los seres vivos que existen en la naturaleza, para ayudar a mantener, para ayudar a preservar, conservar y a
a que se siga ampliando este conocimiento en la comunidad en general, no necesariamente con los biólogos, sino con todas las profesiones, para evitar que se sigan haciendo daños o que se sigan tomando decisiones inadecuadas en el manejo de todos los elementos que existen en la naturaleza. Actualmente se habla mucho del vivir de una forma adecuada, es decir, el buen vivir, que muchas de las comunidades indígenas siempre tienen esto. Entonces deberíamos como retomar esos pensamientos, retomar esos paradigmas y retomar todos estos elementos que nos hagan tener una conciencia para ayudar a mantener nuestro entorno en las mejores condiciones. No solo es el beneficio del ser humano, sino todos los seres vivos que existen en la naturaleza tenemos el derecho de vivir y mantener en buenas condiciones. A veces la explotación de los animales, por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista veterinario, hay que tener en cuenta también ahí. Es decir, todos tenemos esta potestad de ser bioéticos y de ser acordes con el desarrollo de nuestras profesiones. Un caluroso saludo para todos, éxito en su diario vivir. Hola, mi nombre es Diego Garzón Ospina. Este audio lo estoy grabando para responder unas preguntas acerca del tema de bioética. La primera pregunta que me hacen es: ¿qué es la bioética para usted? Para mí, la bioética es un área encargada de establecer unas normas básicas mínimas de conducta en los seres humanos para el respeto y el adecuado uso de los recursos biológicos, de todo lo que tenga que ver con la vida, animales, el ambiente, el mismo ser humano. Entonces, esta área es para mí valga la redundancia, un área que nos permite entonces establecer unas normas mínimas de conducta para disminuir impactos o daños, perjuicios que podamos generar por X o Y razón en otros individuos, en los seres humanos, en los animales, en plantas o en el medio ambiente. La segunda pregunta es: ¿quiénes deben enseñar la bioética? En esta pregunta yo creo que, como en muchas cosas, yo creo que la bioética debe ser enseñada por profesionales que estén preparados en esa área. No necesariamente tienen que ser, digamos, profesionales que tengan pregrado en ciencias naturales, pero sí deben ser profesionales que, independientemente de su pregrado, tengan una formación en bioética, especializaciones, maestrías, doctorados. Hay muchas cosas que muy probablemente nosotros, independientemente de la formación, no conocemos a fondo sobre la bioética. Entonces creo que las personas que deben enseñar este tipo de áreas pues deben ser personas preparadas en esta área, que hayan hecho alguna especialización, maestría o doctorado, y que le va a permitir enseñar o mostrar de verdad todos los aspectos que la bioética puede tener. La tercera pregunta es: ¿cómo maneja o pone en práctica la bioética en su campo de acción?
Mm, yo soy biólogo, he trabajado durante más de 12 años en la parte de investigación científica, en la parte de biomédicas especialmente. Entonces he tenido que realizar algunos proyectos de investigación que incluyen el uso de muestras tomadas a partir de pacientes con una determinada enfermedad. Entonces, para poder llevar a cabo todos esos proyectos, para poder llegar al paciente y, y tomarle la muestra, de una muestra de sangre, pues antes de poder hacer eso hay que pasar el proyecto, teníamos que pasar el proyecto a un comité de bioética, que ellos eran los que nos iban a dar las pautas para realizar ese proyecto en cuanto a la parte de la toma de muestra, que nosotros incluyéramos esos cuatro principios de la bioética, esos cuatro principios de la justicia, autonomía y no maleficencia, que los estuviéramos cumpliendo a la hora de tomar esa muestra. Entonces, creo que por ese lado de pronto, por ahí hemos puesto un poco en práctica todo lo que es la bioética. También he realizado algunos trabajos que tienen que ver con muestras, en este caso se tomaron de modelos biológicos de animales. Entonces, en ese caso también hubo que pasarlo a un comité de bioética, pero en ese caso particular, digamos que apliqué un poco la bioética y un poco también como no sé, la conciencia, cómo hacer las cosas de manera correcta, porque en ese momento las muestras que íbamos a procesar pertenecían a dos especies diferentes de primates, y al hacer un análisis nunca nos dijeron a qué especie exactamente pertenecía, nos dijeron el género. Entonces, antes de poder arrancar, ya teníamos las muestras, así que antes de poder arrancar y poder hacer los demás ensayos, se analizaron solo los individuos a los cuales teníamos permiso, los cuales se contaba con un permiso. Habían especies diferentes, algunas de ellas que estaban amenazadas, y se puso entonces, como el reporte, se hizo el reporte de que dentro de las muestras que habían enviado tenían muestras que no pertenecían a la especie de interés o a la especie a las cuales se tenían los permisos, o los cuales se les había adquirido los permisos. Entonces creo que eso también, por ese lado se aplicó la bioética, y se aplicó también un poco, digamos, como hacer las cosas de forma correcta. Se tenían algunos permisos, algunas autorizaciones para trabajar con un grupo de animales, y nos estaban llevando un grupo diferente. Entonces, pues, más allá de la bioética, creo que era lo correcto, era lo que había que hacer. Ahora, independientemente del campo de acción, yo creo que a diario nosotros de alguna manera aplicamos la bioética, el respeto que tengamos por los animales, en acciones pequeñas que podamos hacer para cuidar el medio ambiente, en vez de arrojar papel a la calle, o haciendo un buen reciclaje, o por lo menos intentando hacer un buen reciclaje. Yo creo que eso son características mínimas que todos deberíamos hacer. Tal vez es sentido común, pero que finalmente es uno de esos aspectos, o de esas normas de conducta que todos deberíamos tener, y que la bioética pues nos indica. En la cuarta pregunta dice si conoce casos donde la bioética no es puesta en práctica. Entonces, tal vez, como les mencionaba anteriormente, sí he tenido la oportunidad de ver algunos experimentos, algunas investigaciones donde se saltan todas estas normas bioéticas, donde se saltan esos comités, o pasar el proyecto a comités de ética, o a pesar de que se pasan a comité de ética, se saltan algunas de las normas. Sí he conocido varios trabajos, especialmente en la investigación biomédica, donde no se han seguido esas pautas, y eso pues ha acarreado algunos problemas, no solo en el proyecto, sino unos inconvenientes ambientales bastante considerables, que lastimosamente las personas, al no seguir
esos requerimientos o al seguir esas normas, pues generaron ese impacto. Entonces sí conozco algunos casos donde personas personas un poco que creen que pueden hacer lo que quieran, pues generan unos impactos grandes y no siguen esas normas mínimas de conducta que deben seguir cualquier persona y sobre todo cualquier científico. Y personas que trabajan con modelos biológicos o que trabajan con experimentación humana. Y de hecho también conozco muchos casos, bueno, tampoco muchos casos, pero sí conozco algunos casos de hace muchos años donde pues no se consideraban este tipo de áreas o donde las condiciones bioéticas o todos los parámetros bioéticos fueron violados cuando creo que fue en Haití que se quería mirar cómo era el ciclo de vida de un patógeno y pues a las personas se les inoculó el patógeno sin que supieran, solo con el fin de determinar cómo era el ciclo de vida del patógeno, qué era lo que causaba, por qué y cómo. Entonces, sí, a lo largo de la historia científica habían o hay muchos casos donde la bioética no se ha seguido, no se ha puesto en práctica. La siguiente pregunta es: ¿indispensable la bioética en la ciencia? Y yo creo que sí, yo creo que con el fin de respetar la vida, de respetar el medio ambiente, animales, seres humanos, inclusive las plantas, yo creo que hay que ponerla en práctica. Todos esos principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, pues son aplicables tanto a seres humanos, que es donde tal vez intuitivamente pensamos que ellos pueden impactar, pero que también son importantes. Yo creo que para cualquier trabajo que queramos realizar, bien sea con modelos biológicos, con animales, plantas, todo lo que es la modificación genética, todo lo que son plantas o organismos transgénicos, yo creo que todo eso tiene un impacto. La modificación genética ahora con técnicas como el CRISPR, yo creo que ahí abrimos una caja de Pandora, y a pesar de que puedan tener beneficios, también eso puede o tiene unas implicaciones bioéticas grandes y puede cambiar drásticamente no solo las poblaciones humanas, sino las poblaciones de animales, plantas, donde se aplique este tipo de tecnología. Entonces sí creo que es muy importante la bioética en un contexto científico, en la ciencia. La siguiente pregunta es si considero que el desarrollo científico va en contra de la bioética, y no necesariamente, no se contraponen. Al contrario, como lo mencionaba en la pregunta anterior, el desarrollo científico creo que debe ir acompañado por esos principios bioéticos, con el fin de disminuir los impactos o daños que de pronto un experimento, una investigación de manera inconsciente pueda llegar a generar en el ser humano, en el ambiente, y que de pronto no lo veamos pasando de esos proyectos a un comité de ética, de pronto con personas preparadas en el área, pues sí nos puedan mostrar de pronto esos riesgos o esos impactos que se pueden cometer de manera inconsciente, o que por desarrollar un proyecto tal vez no se consideraron. Entonces creo que sí es fundamental para el desarrollo científico la bioética, y no de pronto para el desarrollo, pero sí para proteger y disminuir los impactos que una determinada investigación pueda generar. Y nuestra última pregunta es si la bioética solo debe ser aplicada en personas que se encuentran directamente relacionadas con la ciencia. Yo creo que no. Finalmente yo creo que la bioética la debemos aplicar todos, independientemente de nuestro enfoque, independientemente si somos científicos o independientemente del área del conocimiento o de la profesión que tengamos. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos una interacción constante con diferentes formas de vida, tenemos un ambiente que cuidar, unos animales que cuidar, todo está conectado en el planeta. Entonces yo creo que todos debemos de alguna manera seguirnos por unos conceptos o algunas normas mínimas de conducta que uno pensaría son normales, o que es
lo correcto que debe hacer, pero hay personas que de pronto no lo ven así. Entonces, yo creo que independiente de nuestra labor, independiente de nuestra profesión o de lo que hagamos, yo creo que hay que seguirnos por unas normas bioéticas, porque si el ambiente se destruye, finalmente nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, yo creo que es algo que debe ser generalizado y aplicado por todos, independientemente de nuestra profesión o de nuestra labor. Listo, con esto termino las preguntas que me realizaron. Muchas gracias. Espero que sea útil estas respuestas. Muchas gracias. ¿Qué es la bioética para usted? Pues bioética es la conciencia que tiene cada individuo para realizar actividades relacionadas con la ciencia, respetando los principios de los seres vivos y el entorno. ¿Quiénes deben enseñar acerca de la bioética? Pues pienso que la enseñanza de la bioética debe ser específica para cada profesión. Por ejemplo, en medicina, la bioética la debe orientar un médico. En ingeniería, la bioética la debe orientar un ingeniero. En biología, la bioética la debe ingeniar un biólogo, debido a que pues cada profesional tiene las herramientas y el conocimiento específico para orientar a otros profesionales en el desarrollo de las actividades y que las hagan adecuadamente. ¿Cómo maneja o pone en práctica la bioética en su campo de acción como profesional? Pues respetando los principios y valores de los diferentes actores sociales y los demás seres vivos que intervienen en mi profesión, y además desarrollando las actividades de acuerdo a los conocimientos que se obtuvo en el aprendizaje de mi profesión adecuadamente. La bioética solo la deben aplicar personas que se encuentran directamente relacionadas con la ciencia. ¿Por qué? Considero que no. La bioética la puede aplicar cualquier individuo que en un momento dado esté implementando actividades que involucren manejo, el manejo de la vida y de su entorno. ¿Conoce casos donde la bioética no es puesta en práctica? ¿Cuáles? Pues algunos casos donde no se aplican las normas establecidas ni los criterios establecidos para el desarrollo de trabajos específicos en el manejo de los recursos naturales y en el manejo de los seres vivos. Es indispensable la bioética en la ciencia. ¿Por qué? Considero que es muy indispensable. Lo que realmente hace falta es más conocimiento sobre el tema en cada profesión para que se pueda aplicar adecuadamente. ¿Considera usted que el desarrollo científico va en contra de la bioética? ¿Por qué? No se puede generalizar. Depende de cómo una institución o un gobierno o un individuo desarrolla sus actividades en pro del desarrollo científico.
¿Qué es la bioética para usted? Para mí la bioética es una rama de la ética que está enfocada en el respeto por la vida, entendida para mí en mi caso como investigadora en evitar el sufrimiento o evitar el dolor a los seres vivos. ¿Conoce casos donde la bioética no es puesta en práctica? ¿Cuáles? Sí, por ejemplo, considero que no es ético usar animales para enseñar principios que ya se conocen, es decir, usar animales, por ejemplo, para hacer disecciones de laboratorio. Cuando yo era estudiante de pregrado, recuerdo mucho que un profesor agarró una paloma de la calle, la durmió, el animal estando vivo abrió su cráneo para quitar parte del cerebro y mostrar que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. Eso es un principio que ya se conoce. El sufrimiento de ese animal fue absolutamente innecesario y realmente muy cruel. También sé de casos donde se prueba maquillaje, por ejemplo, en animales, y pues esto realmente es algo trivial. Pienso que el maquillaje no debe probarse en animales. Asimismo, también conozco casos muy famosos de animales que son extraídos de la naturaleza para experimentación. Eso realmente resulta imperdonable. ¿Cómo maneja o pone en práctica la bioética en su campo de acción como profesional? En mi caso he tenido que trabajar en experimentación con modelos animales y a pesar de que muchas personas pudieran pensar que es cruel, el trabajo con animales en muchas ocasiones, o por lo menos en mi caso, es necesario para permitir el avance de las ciencias. Por ejemplo, el uso de medicamentos y de nuevos compuestos para combatir infecciones virales. Yo he empleado ratones modificados genéticamente para probar medicamentos contra arbovirus y realmente no existen modelos que sean capaces de reemplazar a estos animales, ya que la respuesta del sistema no se puede dar en cultivo celular y tampoco sería ético ni podríamos pasar a hacer ensayos en humanos sin antes evaluar el medicamento o el compuesto en un modelo animal. Eso sí, lo que no es negociable, lo que se debe tener en cuenta es el principio de las 3 R's. Primero, para establecer si es obligatorio trabajar con un modelo animal y si lo es, establecer un número de animales que permita trabajar de una forma responsable y evitar el sufrimiento de los animales. ¿Quiénes deben enseñar acerca de la bioética? Pienso que todos los docentes, independientemente del área de saber, de su conocimiento, debemos enseñar el respeto por la vida, el cual está enfocado en no maltratar o causar sufrimiento animal y obviamente sufrimiento humano. Sin embargo, en diversas investigaciones biomédicas, el uso de animales resulta obligatorio para obtener resultados y comprobar, por ejemplo, la efectividad de compuestos o medicamentos contra diversas enfermedades. ¿Es indispensable la bioética en la ciencia? ¿Por qué? Sí, es esencial, porque nos hace más humanos y más empáticos con los seres vivos. Y cuando hablo de seres vivos, ¿considera usted que el desarrollo científico va en contra de la bioética? ¿Por qué? Yo creo que no van en contra el uno del otro. Realmente los dos deben estar completamente relacionados, estrechamente relacionados y no pueden estar desligados. Pienso que el desarrollo científico debe siempre estar a favor de un bien común, de un bien supremo, digámoslo así. Y esto pues está completamente a favor de la vida, de la bioética. La investigación no puede hacerse por capricho o por vanidad del investigador. Un investigador debe quitar eso, digamos que de su ser, de su
de su forma de vivir. Y en el momento en el que uno decide hacer investigación, debe saber que lo está haciendo para conocer algo o para mejorar alguna condición, ya sea humana, animal o del ambiente. ¿La bioética solo la deben aplicar personas que se encuentran directamente relacionadas con la ciencia? ¿Por qué? Yo creo que no. Yo creo que la bioética, entendida como el respeto por la vida humana, animal, vegetal, del medio ambiente, digámoslo así, pues realmente no se restringe solamente a personas que hagan ciencia. Creo que la bioética existe en todos los campos, y desde la señora, por ejemplo, que trabaja en su casa, hasta el investigador más reconocido del mundo, todos debemos, digamos que practicar la bioética, cada uno en nuestro quehacer. Bueno, finalmente, con base al estado del arte pertinente y teniendo en cuenta la información obtenida mediante la entrevista realizada a los profesionales, podemos concluir que la bioética, al ser una rama de la ética asociada con la biología, siempre va a velar por el buen uso de los recursos naturales en el avance de la ciencia y desarrollo biotecnológico, especialmente los recursos bióticos, respetando cualquier forma de vida, flora, fauna y microorganismos, comprendiendo que cumplen un papel primordial en todos los ecosistemas y por ende en el mantenimiento del planeta. Además, dejando bien en claro que el emplear los recursos naturales siempre debe ser de manera respetuosa, destacando la integridad del individuo y en toda medida evitando el maltrato. Además, el uso de estos recursos, según los profesionales entrevistados y lo consignado en la literatura, es fundamental en el avance científico de toda sociedad, pero no se debe desviar el hecho de que la bioética se pone en práctica en cualquier momento, incluso cuando se recicla, se reutiliza, no se bota basura y se evita contaminar, de tal manera que es más que claro que la bioética la podemos y debemos poner en práctica todos como seres sociales y políticos que somos.